Muy buenas noches a todos, mi nombre es Marines Pérez, hoy seré su anfitriona y hoy tenemos una invitada especial, nuestra amada Yanely Medina desde Atlanta, Georgia, venezolana, y hoy nos trae una palabra que sabemos que va a ser de bendición para todos. Adelante, Yanely. Amén, amén, gloria a Dios. Alabamos al Señor, ¿verdad? Porque eres bueno, porque nos permite en este tiempo reunirnos nuevamente. Y para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Yanely Medina, como lo dijo la hermana. Soy venezolana, resido en la ciudad de Atlanta desde hace 9 años. Estoy casada, tengo 3 hijos y para la gloria de Dios, actualmente soy miembro junto a mi esposo y mi familia de una iglesia denominada Iglesia de Dios, llamada Catedral de Fe. Eh, Esa denominación Iglesia de Dios vemos nosotros que es muy común en Centroamérica, así como en nuestros países eran las iglesias ¿cómo se llama? Que eran de las asambleas de Dios. En Centroamérica como que no le dicen asambleas de Dios, sino iglesias de Dios. La doctrina es básicamente la misma, solo que la diferencia es cómo es su estructura organizacional, es diferente. Pero tenemos la cobertura de nuestro pastor Roque Barrio y desarrollamos junto a mi esposo el ministerio de matrimonio para la gloria del Señor, ¿verdad? Y en esta noche el Señor ha sido bueno y me ha dado el privilegio de poder traer esta palabra para compartirlas con este grupo tan hermoso, esta iglesia como es MIPIS, ¿verdad? Yo soy nueva, ya la hermana también dijo que soy miembro, pero es la primera vez que comparto la palabra. Pero he podido ver que realmente es lo que la pastora Alejandra me explicó cuando me invitó a ser parte, ¿verdad? Es una iglesia y lo hermoso de esto es que uno se puede conectar las 2 veces, las 3 veces al día que lo puede hacer y que tenemos este recurso al alcance. Yo por lo menos siempre oramos en el grupo de las 5 de la mañana de mi iglesia, por eso es que me cuesta, nunca me he conectado en el horario de las 2 de la mañana a la oración, pero dije que iba a tomarme aunque sea un día a la semana para hacerlo, pero bueno, esa es la pequeña presentación de mí para que me conozcan. Y cuando me escribió, recuerdo, fue como junio, perdón, 26, yo iba de camino a un encuentro de matrimonios en la ciudad de Orlando, a una convención nacional de matrimonios, y me escribió una hermana de parte del ministerio invitándome a compartir un tema. Y de verdad que por los compromisos que tenemos en la iglesia, el único día que mi esposo y yo tenemos como libre de actividades de la iglesia es el martes. Y ese día yo limpio 2 cuentas de oficina para mi esposo. Perdonen que me esté tomando este tiempo, pero es lo que quiero explicarles es que yo le dije, Señor, si tú me estás llamando, entonces voy a sacar el tiempo. Y los jueves tenemos ensayo del coro de la iglesia y yo soy parte, pero pedí permiso para no estar y poder estar aquí con ustedes. Y le pedí al Señor, si me hiciste la invitación, Señor, muéstrame el tema que quieres que comparta, porque no quiero llegar a compartir una palabra que salga de mi entendimiento o conocimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me guió y me hizo sentir que quería que hablara sobre el perdón. Y yo le decía, Señor, pero del perdón se habla mucho y se enseña mucho y la gente se instruye en el perdón. ¿Qué puedo decir del perdón que de repente los hermanos no hayan escuchado? Y el Espíritu Santo me decía, que ciertamente estudian y leen, ¿verdad? Pero muchos, aún en la iglesia de Jesucristo, no aplican el perdón como Él espera que nosotros lo hagamos. Y por eso decidí ser obediente y compartir con ustedes esta enseñanza. Y quiero que me acompañen a leer en el libro de Salmos, capítulo 103, versos 2 y 4. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordia. Y este salmo a nosotros nos dice, ¿verdad? Claramente que el Señor fue el que primero, ¿verdad? Tuvo en su misericordia, ¿verdad? Como dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él nos escogió para ser perdonados. Y, y titulé esta reflexión El poder del perdón, porque muchas veces caminamos como hijos de Dios pensando en el perdón, este, como que ciertamente la palabra lo dice, ¿verdad? El perdón te libera, te ayuda a sanar, el perdón, pero a veces no estamos conscientes de la profundidad de la petición y del llamado que el Señor nos hace ciertamente a perdonar. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versos del 12 al... lo voy a leer de Mateo 14 al 15. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Fíjense que comienza, porque si perdonáis, ¿no? Tomen en cuenta ese punto, porque comienza el verso 14, porque sí. Y en Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Me llama la atención que cuando en estas citas el Señor nos habla sobre el perdón, sencillamente nosotros encontramos, ¿verdad? Que hay una condición para que nosotros podamos ser elegibles o para que nosotros podamos ser para Dios, sí, elegibles por Dios para el perdón. Tenemos esta condición. Nosotros sabemos que somos salvos por las gracias de Jesucristo y eso lo entendemos. Muchos de los que ya tenemos años caminando, sabemos que hemos y que tenemos una salvación tan grande, una salvación que el Padre no nos quita, pero la palabra nos enseña y nos instruye, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, nosotros tampoco seremos perdonados. Entonces, veo con preocupación, ¿verdad? Y me ha tocado vivirlo, ¿verdad? Que a veces, por ya conocer la palabra, pasamos este tema como que, oh, sí, yo no tengo ninguna ofensa contra nadie, siempre perdono, ¿verdad? Pero la palabra está siendo enfática, porque sí perdonamos, dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, la condición para que nosotros seamos elegibles por Dios para ser perdonados es que nosotros perdonamos, ¿verdad? Nos guste o no, eso es una condición. Es decir, el perdón que nosotros otorguemos tiene el poder de hacernos a nosotros elegibles para recibir ese perdón. ¿Ok? Eh, Hoy en día, ¿verdad? eh, nosotros sabemos que Jesucristo es el mejor ejemplo del perdón, ¿verdad? Tenemos que reconocer que Él, siendo Dios, decidió ser obediente a su Padre y venir y morir por nosotros y se entregó, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo de perdón genuino e incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque aquí nadie, cuando a Jesús le tocó morir en la cruz por nosotros, nadie se había arrepentido, nadie de los que lo habían juzgado y lo habían lastimado y lo habían herido y lo habían crucificado. Y a él le plació, ¿verdad?, entregarse por nosotros. Entonces, nosotros no podemos decir
que no tenemos un ejemplo, tenemos el mejor ejemplo. Y, y saben, generalmente, ¿verdad? Nosotros, me voy a incluir, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos que tenemos una carne que siempre nos confronta y nos quiere o llevar o subyugar a ser desobedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros inconscientemente, basados en argumentos, nos negamos a perdonar, ¿verdad? Y esta falta de perdón sencillamente nos va a hacer esclavos, ¿verdad? De ese dolor y de esa amargura que las ofensas nos puedan haber causado. Por eso es que es necesario que realmente nosotros desnudemos nuestros corazones ante el Señor y le pidamos que si hay áreas en nuestra vida en las que aún opera la falta de perdón, que el Señor nos los revele y nosotros podamos limpiar todo aquello, porque el Señor quiere que nosotros perdonemos como nosotros recibimos el perdón, incondicionalmente, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo de Jesús, podemos decir, y en una oportunidad me lo dijeron, me dijo una muchacha que me pedía consejería, y yo le hablaba de esto y me decía, ah, hermana Yaneli, pero es que yo no soy Jesús. Eso es muy profundo para mí. Yo soy un ser humano que tengo fallas, ¿qué tal? Jesús era el Hijo de Dios y es cierto, Jesús era el Hijo de Dios y él sabía lo que vino y fue obediente, ¿verdad? Pero, ¿qué tal el ejemplo de Esteban? Nosotros encontramos, ¿verdad? El ejemplo de un hombre común como Esteban. Dice la palabra que Esteban murió por apedreamiento y que al momento de ser apedreado, él clamó por misericordia, ¿verdad? Y perdón para esas personas. Entonces, Esteban era un discípulo, era común, no tenía, a diferencia de Jesús, ¿verdad? Que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, el unigénito. Esteban era un ser común, como lo somos nosotros, como lo es usted, hermano, como lo soy yo. Y si el poder del Espíritu Santo que operó en Esteban lo llevó a poder pedir perdón por aquellos ofensores, creo que el Señor también a nosotros nos ha habilitado y nos ha capacitado a través de su Espíritu Santo para otorgar ese perdón que cubre multitud de faltas, sí, ese amor que cubre multitud de faltas y que nos lleva a perdonar, ¿verdad? Entonces, realmente hoy en día creo que la iglesia de Jesucristo está siendo minada de manera muy sutil por el enemigo, porque todos sabemos que el enemigo es sutil cuando persuade. Y yo siempre digo, siempre he meditado en esto, si Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ahí no era conocido el pecado, el Espíritu de Dios se manifestaba, el Señor estaba, se comunicaba con ellos, estaban desnudos y no se avergonzaban, no conocían el bien y el mal. Y la serpiente sutilmente convenció a Eva de pecar. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, por el hecho de que nos congregamos en una iglesia, que somos parte de un ministerio, que servimos, que vamos cada domingo, cada servicio, levantamos la mano, recibimos una palabra, llevamos nuestros diezmos, nuestras ofensas? ¿Por qué nosotros estamos creyendo que el enemigo no va a intentar venir con las mismas sutilezas a persuadirnos a nosotros para que nosotros cometamos el pecado de no perdonar genuinamente e incondicionalmente como Jesús nos perdonó a nosotros? Me llama la atención y para que entiendan más o menos un poquito por dónde quiero ir, eh, conozco una hermana que fue muy maltratada por su madre desde chiquita. Ella cuando se hizo ya mujer, ella se fue del seno familiar, se alejó de su madre. Ella hasta el sol de hoy dice que su madre era una loca, incluso ella peleó legalmente ante un juez para quitarle a su madre sus hermanitos menores, para ella crearlos, porque ella los quiso rescatar de lo mismo que ella había vivido. Y hoy en día, cada vez que hablamos con ella sobre este tema, ella dice, oh no, yo a mi mamá ya la perdoné, pero yo ni siquiera puedo hablar con mi mamá porque donde ella pone su voz, ella crea discordia y discusión. Entonces,
de lejito mejor. Y yo digo en mi corazón, esto a mí me parte el alma, ¿verdad? Y yo digo en mi corazón, siempre he dicho, Dios mío, Señor, nosotros muchas veces hemos fallado y cuántas veces no pasamos años errantes, caminando por ahí con algún pecado, apartados de ti, alejados de ti, y tú siempre intentaste buscarnos y con cuerdas de amor nos llevaste a tu presencia y no nos tienes hoy en día en cuenta ese pecado pasado, sino que tu misericordia se renueva sobre nosotros cada día. ¿Y dónde está ese amor puro, ese amor incondicional que cubre multitud de faltas? En los corazones de nosotros como hijos de Dios, que a veces cuando tenemos que convivir con personas que son de carácter difícil, ¿verdad? Este, tomamos esas actitudes, porque diferente es cuando es un compañero de trabajo que tiene un temperamento, un carácter difícil, que son los que nosotros llamamos que son las personas difíciles de amar, ¿verdad? Y ajá, es un compañero de trabajo y de repente solo pasamos un saludo y Dios te bendiga, pero a lo mejor en nuestro corazón lo tenemos de lejito, pero en este caso esta hermana es su mamá, es una relación principal y a mí no me cabe en la cabeza que ella diga así como que mi mamá mejor de lejos porque yo no puedo, o sea, se torna turbia la relación, se torna, ella dice la palabra está tóxica. Entonces, yo decía y meditaba en esto, ¿verdad? Y creo que sutilmente el enemigo está minando. Ella está convencida que ella ya perdonó a su mamá y que ella no necesita hacer más nada. Y día con día veo ejemplos, gente que está viviendo, sirviendo en un mismo ministerio y de repente este líder hizo algo y a este no le pareció. Y en vez de interceder y clamar y orar por esa persona para que su corazón sea lleno de la misericordia de Dios y pueda ver a ese colíder como Dios lo ve, ¿verdad? Y en el proceso que Dios lo ve, porque tenemos que entender también que nosotros en nuestro caminar cristiano, todos no vamos al mismo nivel, unos ya de repente van más maduros, pero otros no, y otros, unos maduran en un área, pero otros no, pero el Señor a nosotros nos pide que seamos misericordiosos porque eres misericordioso por nosotros y por eso nos pide perdonar. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y que incluso este, como a nosotros mismos. Entonces, hoy en día creo que debemos estar conscientes de la necesidad que tenemos de que Dios examine nuestro corazón y nos muestre si realmente nosotros no tenemos ningún tipo de duelo, ningún tipo de dolor, ningún tipo de daño que se nos esté causando a nivel familiar o ministerial, porque si eso está ahí, si esa ofensa es retenida, ¿verdad? Eso es falta de perdón. O sea, hay gente que dice, no, yo con este hermanito, de verdad tuve un problema hace tiempo y ya yo lo perdoné, pero no puedo porque va a venir a hacer lo mismo. Entonces, yo digo, si el Señor a nosotros de verdad dice la palabra que Él toma nuestro pecado y lo tira al fondo de la mar, nosotros somos especialistas en mantener un récord de las ofensas que las personas cometen contra nosotros. Y ese récord habla de falta de perdón. Si nosotros, amados hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos por alguna persona y ese récord está ahí y cuando ese récord viene a nuestra mente, porque no, yo no estoy diciendo que nos va a dar amnesia, no, porque no se nos borra el pensamiento, no se nos olvidó, eso va a estar ahí, solo que en el corazón, cuando ya hemos perdonado genuinamente, ya no va a haber dolor ni va a haber amargura. Cuando hemos perdonado genuinamente va a haber misericordia. Y ese es otro de los puntos que quería reforzar en esta noche. El perdón genuino tiene el poder de habilitarnos para interceder, como vimos que Esteban intercedió por sus ofensores. Y tenemos el ejemplo y me llama la atención y siempre me gusta mirar el ejemplo de Moisés cuando subió, ¿verdad?, al monte y estaba recibiendo del Señor los mandamientos y el Señor se dio cuenta de que el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro
Y, y el Señor dice que va a ir y los va a exterminar y que de Moisés, estoy parafraseando por falta de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes pueden leer esa historia, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Este, Éxodo 32, desde el 9 hasta el 11, hasta el, ya les voy a decir, hasta el 12 lo pueden leer, hasta un poquito más abajo si quieren. Y me llama la atención que el Señor le dijo a Moisés, y haré de ti una gran nación. Y Moisés pudo haber dicho, oh sí, Señor, ¿verdad? Esa gente no va a cambiar, tanto que habéis hecho por ellos, y siguen en lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, ay, no, esa hermanita, ese hermanito, o ese hijo, o ese esposo, o esa mi mamá, o ese primo mío, me tiene cansada, siempre lo mismo, yo le hablo, yo le siembro la palabra, yo oro por él, pero siempre con la misma actitud, ay, no, ya yo solté porque esto es algo tóxico que me causa daño, que me causa estrés. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido decir así? Y yo miro el ejemplo este de Moisés, y aun cuando el Señor le dijo, haré una nación de ti, él dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios de ti, que sacaste a tu pueblo para destruirlos? Y yo digo, ¿será que nosotros meditamos en el hecho de que lo que nosotros hagamos hacia nuestro prójimo habla de la obra de Jesucristo en nuestras vidas? Que nosotros hoy en día somos esos pies que caminan por misericordia divina y que podemos mostrar, como dice la palabra, ¿verdad? Que podemos anunciar la paz de Jesucristo y no anunciar la paz de Jesucristo, mis amados hermanos, porque algo que el Señor me decía que les hiciera énfasis era que muchas veces decimos, bueno, yo sirvo, yo todos los días voy y dirijo la alabanza, por poner un ejemplo, ¿verdad? O yo, cada vez que hay un servicio, yo estoy parada en la puerta dando la bienvenida, yo soy ujier, yo soy diácono, yo sirvo en el ministerio de matrimonio, yo atiendo parejas todos los miércoles, damos talleres, o cualquiera sea el área de servicio, ¿verdad? Pero a veces estamos ejerciendo ese servicio y lo hacemos con excelencia para el Señor, pero en nuestro corazón hay áreas de falta de perdón. Entonces, miren, el Señor no quiere de nosotros la obra, y mucho menos si es obra muerta. El Señor quiere nuestra alma, nuestro espíritu. Él diseñó nuestro espíritu para que viviéramos en su presencia. Y lamentablemente, nos guste o no, si nosotros no perdonamos genuinamente y activamente, no somos elegibles para recibir el perdón de Dios. Ahí está, es para nosotros. Somos, tenemos ese regalo allí, pero tenemos que perdonar genuinamente y activamente. Y como les decía, genuinamente, cuando el perdón es genuino, eso te capacita para interceder como Moisés intercedió por el pueblo de Israel y logró que el Señor cambiara de pensar y no los destruyó. Es decir, que el perdón no solo tiene el poder de capacitarnos para interceder, sino que tiene el poder a través de esa intercesión de, si se fijan, de poder resguardar vidas de personas que a lo mejor podían llegar a la destrucción y a la muerte. Entonces, el Señor me hacía sentir que como pueblo de Dios necesitamos tener esos corazones llenos de la misericordia de Dios para con todos aquellos que nos ofenden, para con todos aquellos que aún sin arrepentirse de hacernos daño, nosotros tenemos el llamado de parte de Dios de perdonar. Porque fíjense que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nosotros debemos iniciar el perdón. Nosotros debemos iniciar el perdón. Y aquí dice, en Mateo 6, 14, 15, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, perdón, esa no es la cita. Déjeme buscar bien. Ajá, aquí. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y cuando hablamos de presenta ofrenda, posiblemente solamente vamos a visualizar la parte monetaria, pero con nuestro servicio es una ofrenda al Señor, ¿verdad? Y todo lo que hacemos para Él es una ofrenda para Él. Y aquí nos dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Aquí está fácil, porque es como que si mi hermano tiene algo contra mí es porque posiblemente yo lo ofendí, ¿verdad? Entonces dice, ve y arrepiéntete. Entonces aquí está como más fácil porque, bueno, sé que a lo mejor no le gustó como le hablé, sé que a lo mejor hice un comentario que lo puede malinterpretar. Bueno, Señor, pero tú sabes que en mi corazón la intención no era causarle ningún daño. Y si él está molesto, ese es asunto de él. No, queremos nosotros que el Señor nos juzgue por la intención de nuestro corazón, pero a los demás sí queremos que los juzgue por sus acciones, ¿verdad? Y de igual manera, queremos misericordia para nosotros, pero juicio para los que nos ofenden. Y eso, a eso no nos llama el Señor. Entonces, la cita de Mateo dice, ok, si tu hermano tiene algo contra ti, arrepiéntete. ¿Quién inicia el perdón? Tú, yo. Yo inicio el perdón si mi hermano tiene algo contra mí, aunque no lo hice con esa intención. Pero en Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, si yo estoy orando y tengo algo en mi corazón, aunque no se arrepintieron, yo inicio el perdón y yo perdono. Entonces, nosotros tenemos que iniciar el perdón sin que nos pidan que les perdonemos, como lo hizo Jesús. Sin que nadie se arrepintiera, Jesús perdonó. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a poner en práctica estos principios bíblicos, no solamente vamos a experimentar una libertad plena para caminar en un perdón activo, que es el perdón que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Perdono hoy, perdono más tarde, perdono a la hora, perdono a las 2 horas, perdono mañana y no me canso de perdonar, como la palabra de Dios dice cuando le preguntaron cuántas veces tendremos que perdonar, hasta 70 veces 7. O sea, no nos podemos cansar de perdonar, tenemos que perdonar activamente. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Y bueno, miren, amados hermanos, de verdad que yo creo que este tema en una sola sesión, todo lo que tengo escrito va a ser imposible, pero para ir ya cortando todo y básicamente lo que quería transmitirles, ¿verdad? Es eso, que el perdón tiene el poder de capacitarnos para interceder por quienes nos ofenden y también tiene el poder de restaurar relaciones, de sanar, de mantener con vida, como hizo Moisés cuando preservó a través de la intercesión la vida del pueblo de Israel. Cuando uno perdona este, una ofensa que tiene que ver con una persona, de una relación importante, esa relación se va a preservar. Si nosotros no nos cansamos de perdonar, va a acontecer lo que dice en el libro de Gálatas, que dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si antes no desmayamos. Entonces no desmayemos, perdonemos activamente y genuinamente como el Señor Jesucristo decidió perdonarnos a nosotros, porque esto nos va a nosotros dar la garantía de que ciertamente nosotros vamos a poder reunirnos con nuestro Señor el día que partamos de esta tierra. Porque si no tenemos un corazón perdonador y misericordioso hacia nuestros ofensores, lamentablemente el Señor, que cumple su palabra, que es fiel a ella, no nos va a perdonar. Nos guste o no, esto es una verdad que está establecida, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Ya para cerrar, porque sé que hay un tiempo específico para el programa, ¿verdad? Quisiera orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios, que es lo único que nos puede capacitar y ayudar a entregar ese perdón genuino día con día. Y yo no sé el área de debilidad, ¿verdad?
el área de dificultad a veces nuestro carácter. Caminamos a veces, aún como siervos de Dios, diciendo, Señor, es que no puedo, es que no está en mí, es que no siento, es que no puedo, es que ni siquiera puedo decir que lo perdono porque no lo siento en mi corazón. Mis amados hermanos, el perdón es un acto de la voluntad y nosotros decidimos obedecer a Dios, sacrificar nuestra carne, tomar la cruz, ¿verdad? Como dice la palabra, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, pues en la cruz que nosotros debemos a diario cargar están las ofensas de muchas personas, pero yo me sacrifico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere de mí, aunque me duela, aunque no me nazca, aunque no me salga. Y en función de eso puedo señorear sobre mis emociones y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para poder aplicar la palabra. Cuando a mí me dice alguien, es que no es fácil, es que eso es para el que lo viva. Ay, no, es que eso de verdad es para el que le haya pasado. Yo digo, esta persona sencillamente quiere retener la ofensa, se quiere mantener en esa zona de víctima, quiere que lo apapachen y le digan, ay, pobrecito. No, Jesús no era merecedor de esa muerte y a Él le plació por nosotros. Entonces nosotros podemos sacrificar nuestras emociones en el nombre de Jesús si se lo pedimos al Espíritu Santo. Y que cuando esos pensamientos vengan, que diga, es que no puedo perdonar, es que no me nace, nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y si la palabra de Dios dice que si ofendí, pido perdón, o que si me ofendieron, pido perdón, yo voy y pido perdón. Los sentimientos y las emociones luego se van a alinear a la voluntad de Dios, pero primeramente nosotros, por fe y obediencia, decidimos perdonar. Entonces, hoy quiero dejarles con esta reflexión, ¿verdad? Que con esta inquietud, porque era una inquietud lo que el Señor me hacía sentir, de que como hijos de Dios muchas veces estamos caminando engañados en el área en el que creemos que realmente perdonamos cuando no perdonamos genuinamente como el Señor espera que nosotros perdonemos. Y quisiera orar. Y amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio hermoso, Señor, que es no solo poder escudriñar tu palabra y compartirla, Señor, y testificar de tu obra hermosa en nuestras vidas, sino que es poder, Padre amado, en unidad de espíritu, dedicarte este tiempo a ti, rendirnos a ti, a la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que cualquiera sea el área de falta de perdón que pueda haber en alguna de las personas que están conectadas o de la persona que lo van a escuchar en diferido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sacar a la luz y revelar, Padre amado, todos aquellos pecados, todas aquellas ofensas que están escondidas en esos corazones, mi Dios, que mantienen anclados, Padre amado, a, a las personas, Señor, a esa vida de amargura, a esa vida de dolor, Señor, a esa vida incluso de víctima, Padre. Tu palabra nos enseña que tú eres un Dios perdonador, que tú no eres un Dios que señala, que el que señala es el enemigo. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nosotros en esta hora, Padre Santo, podamos renunciar en el nombre de Jesús a toda ofensa que hayan cometido contra nosotros. Que nosotros, Padre amado, en esta noche renunciamos a todo derecho, mi Dios, que creemos que tenemos a señalar, a cuestionar, a juzgar al que nos está ofendiendo y aún al que ha ofendido a otros y nos tomamos las ofensas para nosotros. Hoy clamamos, Padre amado, para que la presencia hermosa de tu Santo Espíritu nos llene de tu unción y nos ayude a manifestar ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que cubre multitud de faltas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Que todo corazón herido, Padre, que todo aquel, mi Dios amado, que lleva una herida purulenta, Señor,
que produce fetidez, Padre Santo, pueda ser sanado, Padre, pueda ser limpiado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia se manifieste con poder en cada vida, Señor, que necesita llegar al arrepentimiento, Señor, al haber negado ese perdón a cualquier ofensor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias por cada persona conectada, por cada hogar representado, Señor, que podamos tener hogares donde tu amor incondicional se manifieste, donde tu perdón, Señor, fluya no solo hacia nuestras vidas, sino que nosotros podamos bendecir y perdonar a todas las personas, Señor, que estén a nuestro alrededor y que puedan representar una ofensa para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amadas hermanas. Creo que continúa el espacio abierto. Si alguien quiere hacer algún comentario o si va a tomar la hermana Marinés el tiempo, espero que de verdad el Señor traiga esta palabra revelación a todo aquel que lo necesite.